tecnología, obviamente con un instrumento para recabar información. O sea, nosotros podemos tener una concepción de la realidad, pero la teoría tiene un lado vinculado al conocimiento ya elaborado y muchas veces diseñado para explicarlo, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos de qué es la teoría social, vamos a ir siempre al lado de un plano conceptual. Y no nos olvidemos, ¿no? Proviene de un vocablo, toeri, ¿no? Que significa mirar u observar, lo que nosotros hacemos siempre, como un método casi innato, podría decirse. Nosotros, al tener la posibilidad de observar un contexto, también aprendemos y tratamos de darle un significado a el entorno. Y muchas veces estos ojitos que ustedes pueden ver de diferentes personas de todo tipo, ¿no? Son diferentes percepciones que podemos ir recabando. Por eso es un tanto complejo el lado de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo el lado de entender cómo podemos generar una visión común. Por eso es que en nuestro país, inclusive si ustedes revisan los objetivos, los que están vinculados a los sistemas, muchos de ellos se repiten o muchos de ellos no tienen un objetivo concreto. Así que si eso está plasmado en algunas instituciones, ¿qué podemos nosotros esperar de la percepción común y corriente, ¿no? Que puede darse, sobre todo en esta realidad? Y bueno, cuando yo les pregunto en el examen qué es una teoría, ustedes más allá de memorizárselo, tienen que tener en cuenta de que una teoría sirve para fundamentar lo que ahora conocemos como ciencias sociales, ¿no? Nos sirve. Por eso es que ustedes cuando van a abordar una temática en investigación, sea cultural, social, política, económica, van a darse cuenta de que nosotros estamos en un complejo de entender, ya que estas percepciones, al ser diversas, hacen que las interpretaciones y el significado del accionar de una sociedad de diferentes actores sea también diverso. Por eso es que nosotros tenemos una gran ventaja culturalmente hablando, ¿no? De ser diversos, de ser diferentes, pero esa diferencia también nos hace pensar diferentes. Así que imagínense, en el mundo para ir generando al menos iniciativas de cambio, han tenido que basarse en un primer lugar, en un primer punto, mejor dicho, en la cultura, ¿no? Si nuestra cultura está fortalecida, si nuestra forma de ver nuestro propio cambio es unánime, también va a tener que verse desde ese punto de vista, ¿no? Por eso es que yo les voy a mencionar en algunas clases los tigres del Asia, ¿no? Los grandes países que con disciplina, esfuerzo y muchas normas creadas desde su propia cultura han dado iniciativa a grandes cambios, ¿no? Por eso es que los alemanes son los alemanes y pues, se les reconoce en forma internacional como personas serias, responsables, correctas, ¿no? En cambio, ustedes cuando hablan de Perú, en una palabra, ¿cómo definirían a un peruano? A ver, escriban, por favor, en una palabra, ¿cómo podrían definir a un peruano? A ver, ¿quién me escribe? Muy bien. Egoísta, corrupto. ¿Qué más? También hay virtudes, ¿ah? Ingenio, muy bien, Angie. Sara, corrupto. Envidioso, conformista. ¿Qué más? Emprendedor, creativo, astuto, pesimista, el enemigo de un peruano es otro peruano. Pero ¿eso por qué? ¿Por qué creen que somos pesimistas? ¿Quién nos ha vuelto machistas? Así que cuando hablamos de teoría social, va a tener que estar vinculada a la forma en que nosotros mismos tenemos un concepto, ¿no? Avivada, dice mediocre. Y bueno, tiene que resaltar también acá lo positivo, ¿no? Lo negativo por varias razones contextuales tenemos un lado negativo de la percepción, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia nos hemos desordenados, ¿no? No nos interesa el otro.
No somos solidarios, emprendedores, luchadores. Siesta y fiesta nos dicen los occidentales. ¿No? Cierto, ¿no? Nosotros somos alegres. Y aunque no crean, hay estándares internacionales para medir la felicidad en la población, y esto se había dado después de una crisis política, y aún así el peruano seguía viendo con optimismo la realidad. Y eso también es algo ventajoso, yo les digo, a pesar de todas las situaciones críticas que hemos pasado a lo largo de nuestra historia, también hemos experimentado situaciones que han hecho que se superen, ¿no? Cuando se habla del tema del terrorismo en nuestro país, hemos tenido muchas formas de explicar esa situación, ¿no? Esa situación histórica que lamentablemente nos ha tocado vivir. Sin embargo, hay que reconocer, ¿no? Cuáles han sido los actores que han definido en el sentido, ¿no? ¿Qué era el terrorismo? ¿Cómo se había desarrollado? Y a partir de qué. Y vamos a reconocer que esto también tiene su lado un tanto oscuro, ¿no? Con intereses propios, así como ustedes dicen, somos envidiosos, somos egoístas, somos eso, pero eso también ha hecho de que tengamos grandes diferencias entre nosotros mismos, ¿no? A ver, ¿qué dice May? Dice, como en el fútbol y las clasificaciones al mundial. Ah, bueno, eso se refiere también a los distractivos, indicadores distractivos que generamos, ¿no? Para explicar nuestra, nuestro entusiasmo. Tenemos crisis, pero si ganamos un partido ya se nos olvida todo. Ha subido el pan, gana fútbol, gana el Perú, mejor dicho, en un partido de fútbol, ya se nos olvida, ¿no? Algo así estamos viviendo, situaciones un tanto incomprendibles para las ciencias sociales. A ver qué nos dice Rodrigo. Nos dice, el peruano a veces en momentos difíciles sabe también afrontar la vida. Y es cierto, por eso es que la pandemia, queramos o no, nos ha sacudido de una forma muy, muy brusca como país, desde las estructuras que obviamente eran evidentes, ¿no? Era evidente que eh, la distancia entre una estructura del poder y la sociedad, ¿no? Reconozcamos eso, que ha sido una falla estructural, dicen, ¿no es cierto? Pero cuando quería darse un paliativo en el momento, ni siquiera teníamos una base de datos actualizada, ¿no? Los que en su momento eran pobres no han recibido nada y eso genera descontento. Y bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Activos y negocios, como dice Roberto, del fútbol. Así que si deberíamos hacer un análisis basado en la teoría del entretenimiento, ¿no? Por un lado, eh, tiene mucha explicación el tema de los medios que entretienen, ¿no? Algunas situaciones que sobre todo nos llaman la atención, ¿no? En nuestro país, hablar de fútbol, pues es hablar de una situación muy complicada para algunos, ¿no? Y cómo eso puede mover eh, personas, grupos, ¿no? Sobre todo por una pasión, ¿no? A algunos les gusta el fútbol, pero cuando hablamos de un fútbol reconocido, con disciplina, no, pues nuestros jugadores no están tan disciplinados en eso, ¿no? No juegan ni en equipo a veces. Pero bueno, como dicen, es negocio también, todo lo que es entretenimiento forma del entretenimiento, eso tiene un apego muy grande, sobre todo en espacios comerciales, ¿no? Por eso es que tenemos programas que tienen rating, ese rating influye en muchos factores y estereotipos, ¿no? Bueno, a ver qué más nos dice Juliño, nos dice en el Perú, el Perú es un país sin calidad. Es por eso que los peruanos son conformistas, la educación es pésima. Cierto, pero hay que ser también críticos constructivistas. Cuando se habla de calidad, necesitamos abordar desde las estructuras más básicas, ¿no? ¿Cómo le pido a un niño que aprenda bien? La alimentación no está bien. Si su estructura familiar no es
la que mínimamente podría darle una garantía de que va a crecer emocionalmente bien, ¿no? Hablando solo de un lado. Por el otro lado hablamos de presupuestos, de iniciativas, de políticas educativas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado cuando decimos que queremos de calidad algo, cuando por detrás de esa realidad existen miles de factores con muchos indicadores que no se han cubierto en estos últimos años y que nosotros como país queremos celebrar nuestros 200 años de independencia, imagínense, ¿no? Así como a veces queremos algo bueno, ese bueno se construye, esa situación educativa se construye poco a poco, ¿no? Así que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué más nos dice Celia? De algo tenemos que estar orgullosos, es porque cuando ganamos un partido nos alegramos. Sí, ¿no? También. La gastronomía, algo positivo, el emprendimiento, cierto, en nuestro país hacemos todo lo posible por ganar un espacio económico, laboralmente hablando, ¿no? Por ejemplo, en otros países no saben arreglar carros, ¿no? Ahora se utiliza la tecnología, pero en nuestro país, ¿cuántos años ven que funciona una cucarachita, ¿no? Unos casi 40 años sigue funcionando porque se le sigue dando reparación. Eso es ingenioso. En nuestro país no más sucede casi eso, ¿no? Así que eso también hay que reconocerlo, la creatividad, hasta para falsificar dinero somos números uno, ¿no? Así que no todo es malo, hay que reconocer que poco a poco tenemos que ir cambiando, pero tiene que haber cambios estructurales, hay que reconocerlo, porque si seguimos con el copy-pega de políticas externas, yo les digo, hasta cuando yo era estudiante se ha generado iniciativas del bachillerato que en algunos países se ha dado resultado, pero en otros no. Inmediatamente se perdía tiempo y eso ha sido obra y gracia de algunos gobiernos. Imagínense, a nadie les gustaría perder años, ¿no? Pero también cuando sales muy jovencito te piden la experiencia que por tu edad no podrías haberlo logrado. Así que son contradicciones en varios aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Hablando de, como les dije, política, economía, cultura, ¿no? O hasta inclusive hay un indicador muy llamativo ahora en este contexto contemporáneo, es el medio ambiente. Nosotros somos expertos en contaminar y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer hasta qué punto nos han educado y que eso no nos está ayudando como una ventaja. Somos diversos, tenemos flora y fauna, pero nuestras principales ciudades tienen problemas muy graves de contaminación. Juliaca, Puno, ¿no? ¿De dónde tomamos agua, tanto Juliaca como Puno? Imagínense. Solo hablando de esa realidad, porque en sí es situaciones complejas, ¿no? Así que jóvenes, cuando se les pregunte qué es una teoría, ¿y cómo surgen? Ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cómo surgen? Surgen de la realidad, ¿no? Porque existe todo un cuerpo coherente de conocimientos donde vamos a abordar a los fenómenos sociales como objetos. Por eso es que recordemos a Emilio Durkheim, ¿no? Son objetos sociales, por eso es que cuando nosotros abordamos un tema de investigación, trabajamos con un objeto, ¿no? El sujeto, el objeto de estudio, ¿no? Sus características principales es la interrelación. Nosotros vivimos en un constante intercambio, ¿no? De acciones que hacen que nos interrelacionemos constantemente. Sea un contexto de actuación, porque nosotros actuamos en una realidad, ¿no? Construida por nosotros mismos, ¿no? El papel que te da el rol, ¿no? Los roles sociales. Esos roles sociales son asignados, culturalmente muchos de ellos se han ido construyendo, ¿no? Por eso es que tú como padre de familia asumes responsabilidades. Tú como hijo asumes responsabilidades y deberes que debes de hacer y también el Estado te otorga derechos, ¿no? Muchos de ellos aceptados y puestos en la realidad como normas, ¿no? Y esas normas nos ayudan a entender. Así que cuando hablemos de una teoría, hablamos también de conceptos que nosotros mismos como sociedad lo hemos ido atribuyendo, ¿no? El concepto, por ejemplo, de lo que me han dicho corrupto, ¿no? La categoría de creativo, ¿no?
concepto y categoría tienen un alto grado de similitud, porque ambos tienen significados y tienen, en este caso, una interpretación en la realidad. Las variables que ahora nosotros vamos a tocar en tema social, por ejemplo, calidad, al ser una variable un tanto más elaborada, se vuelve calidad de servicio. Las hipótesis o afirmaciones que nosotros podemos dar están muchas veces construidas por la experiencia, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, nosotros no estamos educados ambientalmente, es una hipótesis, la tengo que comprobar, ¿no? La tengo que comprobar, pero hay un grado bastante alto que podría tener una respuesta positiva a la afirmación que estoy dando, ¿no? Así que cuando yo les pida, ¿no?, una hipótesis en una práctica, tienen que tener al menos un fundamento teórico que les podría brindar al menos, ¿no?, al menos una idea del cómo se puede responder, porque las teorías nos ayudan a dar una respuesta, al menos tentativa, desde diferentes enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo, para que lo que estamos afirmando sea real, ¿no?, sea, en este caso, extraída de la realidad. No nos olvidemos que existen concepciones realistas y convencionalistas, ¿no?, las que en su momento también vamos a ir desarrollando, porque la concepción de la realidad o la elección basada en el razonamiento, ustedes lo han llevado en teoría social clásica, ¿no? Cuando el ser humano siente que su elección racional se da por impulso o se da a través de algunos factores externos, tendría que tener en cuenta qué es lo que va a conllevar, ¿no? Y hasta qué punto esto va a ir cambiando, ¿no? Así que cuando hablemos de teoría también hay que hablar de su importancia. Así como en la imagen ustedes pueden ver, nosotros, nuestra cabecita, hay una serie de ideas, ¿no? Serie de ideas que muchas de ellas tienen que tener un orden y una lógica para que esto funcione. Nos permite la teoría pensar con mayor profundidad sobre todos los problemas y aportar y proponer ideas nuevas. Porque si solo nos quedamos en lo que hemos aprendido, y eso va para todos, ¿no? Lo que hemos aprendido en un nivel básico, ustedes no se han olvidado de escribir, reconocen muy bien todo lo que les han ido inculcando en cada etapa de su vida, pero ojo, recuerden que tenemos solo lapsos de tiempo, ¿no? ¿Hasta qué edad promedio ustedes creen que nosotros tenemos un cerebro apto como para internalizar el reconocimiento de la realidad? O bueno, en otras palabras, ustedes, ¿desde qué edad han ido teniendo uso de razón? ¿Desde qué edad se recuerdan, sienten que ya se ha aperturado la luz de la vida y sienten que pueden tener memoria de cierta etapa? Muchos, me incluyo, no tenemos muchos recuerdos, ¿no? Así que 5, dice Caterine, 6. ¿Se recuerdan cómo han estado desde los 6 años? 6, muy bien. De supervivencia todavía. No puede ser, ¿no? Vagamente, dice algunas, claro. Entonces, sí se acuerdan, si hace 6 años han vivido y han aprendido muchas cosas, lo del semestre pasado no se han olvidado, ¿no? Porque yo les pregunto algunas cosas y, y me dicen, no me acuerdo. Sus memorias de corto plazo van cada vez fallando, ¿no? Y eso también necesitamos ir, por eso es que es importante la práctica constante, ¿no? ¿Se acuerdan lo más importante? Dice Kenny. Yo ayer. Ya, muy bien. Y es cierto, el pensamiento de un individuo
va acumulando experiencias. En algunos casos hay personas que tienen algunas características un poco particulares, ¿no? Las que tienen memoria fotográfica y se acuerdan muy bien. Pero en algunos casos no, Sarita se llora. Eh, Algunos casos se olvidan y hay otros factores como el temor que también nos han enseñado a tener miedo, ¿no? Tenemos miedo de cosas que hasta desconocemos que existen, ¿no? Y ustedes en epistemología o en filosofía han visto, ¿no? El temor, al igual que el conocimiento, se va sembrando en nuestro cerebro. Imagínense, un niño que tenga miedo a algo puede bloquearlo a desarrollar otras habilidades, ¿no? Y a ver qué nos dice Jürgen. Dice, no soy tan memorista, pero a veces se me olvida lo que aprendo, pero trato de que no se me olvide, lo aprendo constantemente. Y cierto, eso es una práctica constante. Y existe una tendencia un tanto negativa de, de hacer uso de la memoria, ¿no? ¿Cuántos números pueden recordar? Y eso es lo que está relacionada a esta imagen. A las justas, algunos se recuerdan el DNI, el número de celular de mamá o de alguien que quieren bloquear de repente, ¿no? Pero otros datos no se llega a memorizar fácilmente. Siempre y cuando haya algo que conecte, y sí, por trauma también llega a memorizarse, ¿no? Pero también los olvidos son constantes. Así que hablar del pensamiento y las nuevas formas de aportar ideas a nuestro cerebro y eso, interpretarlos en la realidad, es pues una práctica constante, ¿no? Una práctica bastante constante que realizamos. Hay otra cosa que me llamó la atención hace poco, revisando desde que se dio el tema de la pandemia. Estaba buscando información, ¿no? Para ver la efectividad de algunos medicamentos. Sin embargo, hay dos investigaciones que me llamaban mucho la atención y me gustaría que ustedes también vayan revisando por cultura general, ¿no? El tema de que esta enfermedad no es respiratoria, es cardiovascular, o vascular, mejor dicho. Y otra que uno de los efectos es que la masa encefálica se va disminuyendo, así que hay que tener mucho cuidado en dejarlo, en este caso, sin tener mucha atención el tema del COVID, ¿no? Hay estudios que se están haciendo, imagínense cuán grave sería perder nuestra capacidad, ¿no? No sé si ustedes recordarán, en este caso, no es tanto recordarán, van a ir viendo que estos estudios se están dándose, ¿no? En redes sociales, en algunos casos en plataformas como el Elsevier o Science Direct, donde podemos ubicar esa información. Pero también hay que reconocer hasta qué punto en nuestro país podemos superar, porque hay niños que se están contagiando y la capacidad cerebral tiene ciertas etapas, ¿no? Por eso es que los primeros 5 años el niño aprende y en nuestro país tenemos problemas de anemia, malnutrición, que eso afecta a su capacidad de retención, ¿no? ¿Cuántos minutos ustedes toman atención de un curso al inicio? Porque veo que ahorita están desde las 7:30, creo, en clases. ¿Cuántos minutos será algo de 10, 2 minutos? Claro, cuando se les pregunta algo entre de fútbol, fútbol, ay, vamos a ver algo ya, y así, ¿no? Eso hay que tener mucho en cuenta, jóvenes, la capacidad de atención y que no les distraiga. Si para un niño es complejo, ¿no? Distraerse o tomar atención y es más fácil distraerse, lo mismo sucede a un estudiante universitario. Así que el uso de redes sociales tiene que tener ciertos espacios y tiempos, porque ahí es donde se nos pasa más horas que en vez de estar estudiando, ¿no? Y bueno, sugiere nuevas preguntas, hipótesis acerca de las que deseemos contestar. Y es cierto, la importancia de la teoría es que eh, tenemos preguntas que nunca se acaban. Por eso es que cuando ustedes ven que una tesis termina,
llega a las conclusiones, pero hay recomendaciones específicas en las que dicen, ¿no? Se ha tenido vacíos en esta parte y se sugiere generar una investigación de este tipo, y en artículos lo mismo, ¿no? Así que es importante conocer de que existe toda una cadena, ¿no?, de continuidad para seguir ahondando, sobre todo en el tema de las ciencias, ¿no? Cuando se habla de la teoría, no nos olvidemos de que estamos haciendo mención a una parte muy fundamental, sobre todo en la formación que ustedes están recibiendo. En la formación universitaria, nosotros tenemos que ponerle más atención, ¿no?, a la investigación social, porque de ahí va a partir el hecho de que ustedes obtengan un título, pero también tengan en consideración eh, mucho de lo que viene a ser, va a proporcionarles toda la posibilidad de explicar el contexto, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta esto, ¿no? La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica, y recordemos, ¿no?, qué cosa era lo empírico. Y a partir de eso, cómo se ha ido generando una teoría aplicando las reglas y procedimientos. Así que, a ver, por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que han aprendido en forma empírica? A ver, ¿no? ¿Qué es lo empírico? Ya, muy bien, pero ¿qué es lo que has aprendido mediante la experiencia? Ahí está Roberto, dice escribir. ¿Algo más, aparte de escribir, qué han aprendido? A solucionar problemas. Ya, muy bien, ¿cierto? A escribir, jugar, bailar, caminar, dice, ¿no? Sara dice fuego. El fuego le ha ayudado Sí, a mis, es que cuando uno experimentar. es, sí, mis, es que cuando uno es niño, le dices al niño, no toques el fósforo, pero el niño prende el fósforo. Ya ves, cierto, ¿no? El golpe enseña, y los niños eso saben muy bien, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo que les han advertido, pero también han tenido que experimentar, ¿no? Forrar cuadernos, manejar bicicleta, nadar, solucionar problemas de matemática, problemas de estadística. Bueno, ¿no? La vida es tan bonita que nosotros hemos ido aprendiendo, y ese aprendizaje nos ha generado satisfacción en algunos casos, y en algunos casos también frustración. Por eso es importante siempre tomar mucha atención cuando a los niños se les empieza a enseñar algo, ¿no? No podemos, digamos, acelerar aprendizajes, porque estaríamos también incurriendo en un vacío, ¿no? El que quieran inducir a que un niño sepa algo que en su momento de repente no lo puede reconocer, también es negativo. ¿Por qué les voy a siempre mencionar a los niños? Porque eso es el pilar del desarrollo de un país, su futura generación. Y si eso va a tener un buen resultado, probablemente estemos yendo por buen camino, ¿no? Porque nuestras futuras generaciones son las que van a tener que evidenciarse en ellos cambios, ¿no? Cambios de conducta, porque un adulto ya está formado, ¿no? Un adulto ya está formado, y en otro curso yo les decía a mis estudiantes, ¿no? Con un curso llamado ética no se van a volver éticos, porque ustedes ya reconocen el bien y el mal. Y es más, su actuar puede ser no correcto, pero si su entorno lo acepta como tal, probablemente no cambie.
¿no? No cambia. Por eso es que es muy difícil cambiar comportamientos, ¿no? Por ejemplo, díganle a un adulto que haga algo del ritmo de un joven, va a ser complejo, tendría que haber mucha fortaleza y voluntad para cambiar, ¿no? Por eso es que cuando hay sensibilizaciones, ustedes han visto las sensibilizaciones en torno al cuidado del medio ambiente, entra por un oído y sale por otro oído y seguimos viendo basura botada, ¿no? O el reciclaje, ¿no? Si no viene alguien que me puede proponer algún tipo de intercambio que a mí me beneficie, probablemente no me interesa hacer esa división de residuos, ¿no? Así que es lo mismo, hay que tener mucho en cuenta el cómo nosotros podemos generar cambios en una sociedad y que eso también esté explicado de una forma, ¿no? De aprendizaje constante. El manejar un carro, una moto, requiere práctica, pero más allá también existen normativas que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? En nuestro país tenemos una lista bien grande de infractores, ¿no? Han aprendido empíricamente, sí, pero hay reglamentos que se deben de respetar, ¿no? Y eso también hay que tener mucho en cuenta porque también nosotros no queremos respetar, ¿no? Las luces, la señalización, los paraderos, ¿no? Si no me deja donde yo quiero, yo me molesto. En nuestro país sucede eso. En nuestro país sucede eso. Baja, baja, baja y quieres pelearte con el cobrador, la cobradora, ¿no? Pero en otros países no, y eso también forma parte de nuestra convivencia. Así que tendríamos que experimentar. Las personas que han salido de nuestra realidad probablemente son las que hayan vivido situaciones que probablemente les hayan enseñado a respetar, ¿no? Respetar señalizaciones, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay paraderos definidos, no donde sea como aquí, ¿no? Nosotros aquí, donde sea, lo queremos convertir paraderos, ¿no? Y queremos que el semáforo avance más rápido de acuerdo a mi conveniencia. Y eso es la evidencia empírica que está en la realidad, ¿no? La realidad es compleja, como les digo, pero también hay procedimientos que nos ayudan a entenderlo. Pero bueno, pasando ya a algo más vinculado a nuestro curso, porque lo que les he mencionado es la parte inicial que aborda el tema de la teoría social. Aquí nosotros vamos a ver que lo que hemos ido revisando en teoría social clásica, las vamos a ir reforzando con características ya más particulares, ¿no? Y me refiero sobre todo a las teorías macrosociales y a las teorías microsociales. Vamos a abordar el análisis de las dinámicas de la estructura de la sociedad con la estructura del funcionalismo, ¿no? La estructura y su función. Y cómo eso en un mundo clásico ha dado una explicación, ahora cómo esto se va vinculando a lo que nosotros consideramos sumamente importante, ¿no? En esta realidad en la que estamos, ¿no? Y ahí me refiero a la teoría general de la sociedad, una. También esa teoría de la sociedad abarca la teoría social, o en este caso la teoría social vinculada a las organizaciones. ¿Por qué creen que ustedes ven tesis vinculadas a la cultura organizacional, al clima organizacional de una empresa, de un municipio, de un barrio, ¿no? Y cómo esto se va reproduciendo en la sociedad contemporánea, ¿no? Porque recordemos que para la teoría clásica, la sociedad se formaba, cierto, como una especie de pirámide, como ustedes pueden ver, donde cada uno determinado accionar. Sin embargo, eso ha ido modificándose a lo largo de estos últimos años o siglos, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos eh, interpretar, ¿no? La realidad y cómo esto se ha ido reproduciendo. Entendamos que esta reproducción son los cambios procesuales que se han ido dando, ¿no? Muchos de ellos a favor de dar un mayor fundamento a estas teorías, y por otro lado también ha habido situaciones que han hecho de que desaparezcan
¿no? En este caso, formas de entender de la realidad que ya probablemente quedan en un pasado, ¿no? En un tiempo diferente al que ahora estamos nosotros, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas teorías generales de la sociedad a nivel macrosocial se siguen reproduciendo en sociedades como la nuestra, ¿no? ¿Y por qué menciono a nuestro país como un punto de partida? Porque es la realidad que nosotros conocemos, que estas estructuras macrosociales, para que sean abordados a partir de las teorías a nivel general, tienen que tener en cuenta este accionar de los, en este caso de los individuos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, están aparentemente monarcas, ¿no? Que no se va a aplicar en nuestra sociedad porque nosotros hemos pasado de ser de un Estado republicano a una sociedad democrática donde damos inicios, podría decirse nuestros inicios, de ser una sociedad que elige a sus representantes, ¿no? Por eso es que hablamos de una, en este caso, de una democracia representativa, ¿no? Y aquí también vemos los actores sociales vinculados a una estructura grande, mundialmente conocida, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Tiene mucha injerencia en aspectos políticos. Y aquí también existe algo que Leviatán mencionó, Thomas Hobbes, ¿no? En su obra Leviatán. ¿Saben qué es el Leviatán? A ver, jóvenes, sin bus. A ver, ya, muy bien. Ah, ya, es un nombre maligno, dicen cierto. Leviatán es un monstruo creado para explicar el poder, porque habla de la teoría del poder y de la política, Thomas Hobbes en su obra, ¿no? Y se fundamenta sobre todo en la búsqueda de la soberanía, ¿no? En este caso del poder, utilizando la milicia, la espada, ¿no? Por eso es que muchos países, por eso es que cuando ustedes vean que el poderío de Alemania o de China se evidencia en armamento, no es por gusto, porque ellos saben muy bien que la hegemonía se gana porque hay un respaldo militar. Todos los países se preparan, a pesar que estamos en pandemia, siguen desarrollando maquinaria bélica. En nuestro país no estamos pues sobreviviendo apenas, ¿no? Los helicópteros en nuestro país salen el 28 de julio a duras penas, empujando muchas veces. Así que nuestro país no tiene mucho respaldo a nivel militar hablando, ¿no? Antes de la pandemia se hablaba inclusive de cómo Chile se estaba reforzando, ¿no? Sus fuerzas, en este caso a través de la milicia. Por eso es que es una forma bastante importante reconocer de cómo esta imagen puede todavía estar vinculada a nuestra sociedad, ¿no? Y no se olviden de quienes están ahí como representantes y en algunos casos tienen privilegio y ahí estamos los que sobrevivimos la realidad, ¿no? En el último peldaño, en la base más baja, con situaciones bastante críticas, y a eso es lo que va a abordar la teoría microsocial, ¿no? Y ahí vamos a ver la agencia humana, porque esta agencia humana y su análisis propiamente dicho va a tener que hacer todo lo de construir los procesos sociales, ¿no? Esta propia construcción influye en estos procesos sociales porque nosotros somos individuos con sentimientos, con, ¿no? Que cada uno de ellos va a tener que generar acciones para su promoción, su cambio, ¿no? Por eso es que la teoría de la interacción social es importante, ya que ayuda mucho a entender el comportamiento de las personas y cómo eso se va insercionando en las grandes estructuras. Por eso es que ustedes estudian educación, ¿no? Más allá de ser una necesidad, también tenemos que tener en cuenta de que para insertarnos en este sistema que lo hemos ido ya adaptando a nuestra realidad, ¿no?
tenemos que estudiar porque nadie nos da la libertad de decir yo no quiero estudiar, ¿no? A un niño, por ejemplo, siempre se le amenaza, tienes que comer para ser inteligente, para ser grande, ¿no? Y es lo mismo, la sociedad dice, tienes que estudiar para tú entrar o encajar y sobrevivir a este sistema, porque el sistema capitalista es el que se ha ido desarrollando de una forma tan cerrada a las posibilidades, ¿no? Por eso es que cuando revisemos a Amartya Sen, vamos a tener en cuenta que las libertades son limitadas, ¿no? Como dice Celia, es cierto, la alimentación es vital, pero no es, nadie tiene la libertad de elegir, ¿no? De elegir en cómo te tienen que alimentar. Nosotros aprendemos en forma, así como ustedes mismos han dicho, empírica, a, a ser padres, por un lado, y a crear y en este caso incentivar, ¿no? La reproducción de varios hábitos de consumo en una sociedad, ¿no? El Estado tiene iniciativas positivas, sin embargo, la población no las asimila como tal en su mayoría, ¿no? Por eso es que cuando se habla de las chispitas, de comer saludable, es poco lo que se internaliza, ¿no? Así que cuando vamos a ir trabajando estos dos grandes bloques de las teorías, porque las que vamos a abordar primero con el constructivismo, la interacción social. Por eso es que vamos a ir trabajando con Mead, ¿no? Y Habermas, y también vamos a trabajar el tema de los medios, ¿no? Porque aquí ya van a ir desarrollándose teorías que van a salir de los límites, ¿no? De los límites territoriales. Por eso es que cuando se habla de teorías macrosociales, ya no se aborda solo un contexto o una cultura determinada, se habla ya de procesos grandes, ¿no? Como la globalización, la tecnología. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en estas dos partes iniciales, ¿no? De nuestro curso. Aquí también hay algo que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que enfocar a un periodo histórico determinado, ¿no? La edad contemporánea es un periodo histórico, como dice la diapositiva, comprendido de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? La Revolución Francesa, en la actualidad, ¿no? Entre 1789 y al presente. Eso es, eso es el tiempo determinado para hablar de una etapa contemporánea, ¿no? Es una imagen, ustedes pueden ver un tanto gestando cambios, ¿no? Si vemos el humo, significa de que también ya se va a considerar y tocar el tema del medio ambiente. Estamos viendo industria. La industria, detrás de la industria está economía, está trabajo, desigualdad, ¿no? Explotación, son varios factores. Y aquí está la famosa hoz y martillo, porque forma parte también de las simbologías que el propio ser humano ha ido creando. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo muy importante, cuáles son las características, ¿no? De este mundo contemporáneo. La humanidad ha experimentado una transición demográfica, así que esta lucha constante, porque esto no es sendero luminoso, eso tenganlo muy en cuenta, esto es la hoz y el martillo, que siempre les voy a hacer recordar cuando ustedes llevaban teoría social clásica, ¿no? Es la lucha constante del obrero que está en situaciones bastante complejas y que hasta ahora vivimos, ¿no? Esa lucha constante del hombre del campo también que vive carencias. Ese es el primer punto de partida para entender la teoría contemporánea, porque ha existido una transición demográfica. Nosotros hemos migrado, ¿no? Hemos cambiado nuestro ámbito de rural a urbano marginal, porque urbano en nuestra realidad no necesariamente se da con las mismas condiciones, ¿no? Hablando de Juliaca, ¿no? Es una ciudad bastante grande, se ha ido transformando
en forma rápida, podría decirse, como ciudad, como un foco económico en su momento, muy importante hasta ahora. Sin embargo, los que viven en la periferia tienen necesidades, ¿no? Necesidades, por eso es que son inclusive zonas urbano-marginales, ¿no? Que requieren la atención, pero también hay que reconocer que en el mismo centro de Juliaca también existen carencias, ¿no? El hecho de que no haya agua potable en toda la ciudad significa pues una característica muy compleja de asumir, ¿no? Como representante en este caso de un gobierno local. Para el alcalde es un dolor de cabeza el hecho de que se siga teniendo ese problema, ¿no? El alcalde, los alcaldes que han pasado transición del campo a la ciudad ha generado más inconvenientes, ¿no? Y eso no solo se ha dado en países como estamos viendo, ¿no? En Norteamérica, en Europa, también en Latinoamérica. También hay un punto importante, la generalización del consumo de todo tipo de productos. El capitalismo ha hecho de que se vayan diversificando y a la vez también teniendo en cuenta el consumo de productos y servicios y recursos naturales que han puesto en peligro muchos de estos recursos, ¿no? En nuestro país nosotros vemos de que los recursos, se habla de los recursos, pero no se habla de la sostenibilidad de estos recursos. Ustedes vieron el caso de Cerro de Pasco, ¿no? Hay generado cambios constitucionales desde la Carta Magna para dar un paso, bueno, en su momento considerable, para que la inversión extraiga recursos minerales, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, ¿hasta qué punto ha sido responsable esa empresa? Va preveyendo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y hasta ahora querimos, o sea, seguimos o insistimos con extraer recursos como materia prima y no necesariamente darles un valor agregado que beneficie por el procedimiento que se le tiene que dar. Probablemente eso no va a cambiar, por eso es que hasta ahora estas características en nuestro país siguen dándose, ¿no? También tenemos que considerar algo importante, el elevado para una gran parte de los humanos, su nivel de vida se ha ido generando de diferentes formas, ¿no? Se ha ido dando cortes de sociedad que tienen un consumo de servicios y productos que su ingreso necesita tener un ingreso alto, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de eso, siempre ha sido tema para varios políticos, ¿no? El sueldo mínimo en nuestro país piensan que es un sueldo que sí va a ayudar a que una persona salga de la situación de pobreza y eso es falso, ¿no? Es errado pensar de que el nivel de vida se puede estandarizar de esa forma, ¿no? Ni un estudiante puede vivir con 900 soles, considerando cuánto está el menú. A ver, el menú más bajo en Juliaca, ¿cuánto está? 5 soles, ¿no? Ahora el pan y todo lo que es necesario para la subsistencia, solo por cabeza de familia, podría decirse, es casi escaso ese recurso, ¿no? Así que eso también es un factor muy negativo y esto se ha ido dando en los primeros años de la formación de las grandes ciudades. El nivel de vida y también el ingreso que se le daba. Hay muchas personas que viven endeudadas y también hay que reconocer que la capacidad de ahorro en nuestro país es casi cero, nulo, ¿no? Para estas fechas todos han estado endeudados, ¿no? Si ustedes vieran, eso también les comenté el año pasado, ven que un profesor tiene su carrito, ¿no? Un profesor de la universidad que aparentemente tiene una estabilidad económica, si es que se ha nombrado. Sin embargo, si tiene un carrito, no es porque ha ahorrado, es porque tiene una deuda, ¿no?
Así que eso también hay que reconocerlo. El hecho de que tengas un carro no significa pues de que estés bien. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. A ver, ¿qué nos dice Roberto? Dice, yo creo que debe de haber un ingreso mínimo vital para todas las familias. El estado de bienestar, lo que se aplica en Europa. Sí, hay subsidios otorgados a personas que están sin trabajo, ¿no? Pero en nuestro país, como han dicho, somos los vivos. Muchos querrían sacarle la vuelta a la ley y querer estar con ese beneficio. Y eso también es parte de nuestra cultura, ¿no? Querer recibir algo que no nos corresponde. Por eso es que ha habido toda una controversia de las vacunas con el expresidente Vizcarra, ¿no? Y hacer las cosas ocultas no es adecuado, ¿no? Y es lo mismo, ustedes pueden ver, ¿no? Que cuando se habla de vaso de leche, se habla de un programa social, pero si él tiene, ¿no? Y eso hace que la naturaleza de los programas vinculados a las políticas que generan bienestar en un país como el nuestro, no tenga el resultado esperado. Y es más que todo sobre todo es por el accionar de quien está en su momento dirigiendo, ¿no? No habría corrupción si todos actuaran con una visión, en este caso de bienestar para todos y no para temas muy graves en torno a los valores, ¿no? Creemos que lo que yo estoy haciendo es bien, o está bien, mejor dicho, es bueno para mí. Sin embargo, dejo de lado los intereses de la gran mayoría. Por ejemplo, alguien que recibe algo que no le corresponde, se supone que tendría que haber algo de conciencia ciudadana, ¿no? El hecho de recibir algo que no te corresponde significa asumir que estás cometiendo un delito. Y me refiero sobre todo a, bueno, algún ejemplo muy simple, ¿no? Acá en la universidad, los jóvenes, al recibir su chocolatada por el Día del Estudiante, querían más, ¿no? Querían más. Pero la universidad, aquí en la Universidad del Altiplano, me refiero porque cuando yo fui estudiante nos sellaban, ¿no? En el brazo. Pero algunos se iban a lavar, no sé qué querían, pero ya venían sin su sello, querían doblear su chocolatada. Puede ser por necesidad, pero es un accionar negativo. De pequeñas acciones deshonestas puede llegar a cometerse situaciones que se salen de control de nuestro accionar mismo, ¿no? Eso significa de que si has hecho algo incorrecto, se te va a volver natural hacerlo. Y probablemente cuando ya tengas la posibilidad de tener a tu disposición tomar, en este caso, decisiones, ya se te vuelva, digamos, algo natural hacer lo incorrecto como si fuera correcto, ¿no? A veces que cuando a alguien se le da un recurso y dice, ah, entonces estás de jefe de recursos humanos, ya pues, sácame una plaza. Ya pues llámame, tengo mi primo que es secretario o tengo un amigo que es chofer, ya pues sin concurso, ¿no? Imagínense, en eso nos hemos convertido como sociedad. Y como dice su compañero, es algo positivo, ¿no? Imagínense, sería algo bastante ventajoso, así como el programa Pensión 65 no es negativo, desde mi punto de vista no es negativo. Sin embargo, se tiene que generar criterios en el que se retribuye de alguna forma al Estado, ¿no? Porque darle y acostumbrar a cierto grupo de personas a vivir en este caso, servicio, de un producto que te van a dar en cada tiempo, probablemente no te generen muchas capacidades de sobrevivir solo, ¿no? Así que eso tiene un lado de análisis muy complejo, muy vinculado al cómo nos estamos formando como individuos y que eso en su momento puede tener repercusiones al momento en que tomamos decisiones. Recuerden ustedes que la política son las decisiones que se toman para el bien común, ¿no? Pero esas decisiones a veces solo ven un grupo cerrado, ¿no? Ah, si mi amigo está beneficiado y el resto no, probablemente no me interesa. A veces eso es lo que nos hace cometer muchas dificultades, ¿no? Nos hace, en este caso,
generar corrupción y asumir responsabilidades muy complicadas. Eso es un lado muy complicado, muy complejo, como les digo. Pero bueno, aquí también hay algo importante, las desigualdades sociales y las espaciales. Nosotros hemos visto que con las grandes guerras y con los grandes cambios que se han ido dando en la industria y también en espacios, digamos, industriales, han generado brechas que hasta ahora son difíciles, ¿no? Por eso es que ha habido en nuestro país la diferencia del desarrollo de la costa y de la sierra siempre olvidada, la selva peor, ¿no? Así que los espacios aún es un espacio, o mejor dicho, el espacio en nuestro país aún es un problema, ¿no? Por eso es que vemos invasiones, ¿no? No hay un enfoque, como ustedes han podido ver en el debate, se habló del enfoque territorial, que poco se habla para el desarrollo sostenible, el utilizar el espacio rural o urbano para generar actividad en muchos de los casos industrial y en algunos casos en la zona rural para la producción agrícola, ¿no? Nosotros hemos parcelizado, muchas parcelas existen, muchos dueños de las tierras que casi es poco ver grandes hectáreas para imponer o en este caso generar innovación tecnológica agrícola, ¿no? Y que eso también es como se ha dividido en familias todo el espacio que se tenía en un momento dado, son espacios reducidos, ¿no? Una persona hace chakra, pero hace chakra como para su autoconsumo y no es muy grande, ¿no? No es lo que nosotros percibiríamos más adelante como para una agricultura intensiva, ¿no? Así que eso también es un lado negativo que nos falta trabajar, ¿no? Yo recuerdo mucho este enfoque como parte de un programa que se había trabajado, ¿no? Sobre todo en la selva, cómo utilizamos el espacio para generar para producir otros recursos, ¿no? Así que eso también es una iniciativa novedosa que no se desarrolló en nuestro país. Y bueno, finalmente esto es lo que es un problema actual, las grandes incertidumbres medioambientales. Y esas incertidumbres hasta ahora siguen siendo incertidumbres en la realidad en la que estamos, porque prácticamente nosotros estamos viviendo, contaminando, sin darnos cuenta que eso nos va a afectar y nos está cobrando mucho. Imagínense si no tendríamos el recurso agua dulce, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, ya acá te estamos contaminando nuestro río que nos ayuda a tener agua potable, ¿no? Y el Torococha es la realidad. Y acá en Puno igual, ¿no? Tenemos ahí la bahía que también está sacándose cada cierto tiempo las lentejas de agua, sin embargo no hay una remediación, ¿no? Existen proyectos hasta binacionales que no necesariamente están dando resultados. Eso es gran parte de lo que estamos evidenciando, ¿no? ¿Me están escuchando, jóvenes? Creo que yo estoy feliz hablando. Ya. Sí, sí, ahí está. Ya, espero que no se aburran porque no hay Ya, muy bien, está bien entonces. Así que jóvenes, estas características ya son el contexto en el que vamos a ir desarrollando el curso, ¿no? Por eso es que para esta semana, el día jueves, les voy a dar un formatito y ese formatito, si no está activo todavía el Moodle, vamos a trabajarlo ya con el Drive. Quiero que vayan avanzando en identificar su problemática, ¿no? Su problemática. Y ya les estoy dando varias ideas para que ustedes vayan teniendo pilar inicial para empezar a hacer su ensayo con el uso de la teoría, ¿no? La teoría política, ustedes van a tener la libertad, ¿no? La libertad de abordar el tema, pero ya con la teoría, ya no solo con información que han podido ubicar como referencia, pero ya sí con un fundamento, ¿no? Que explique el actuar, relacionar y los efectos.
También no nos olvidemos que otras características que se han dado en este mundo contemporáneo están vinculadas a las transformaciones muy aceleradas que se ha ido dando en la economía, ¿no? Y ahí podemos ver hasta qué punto estos sistemas que tienen pros y contras, ¿no? No todo lo que se ha ido generando ha generado situaciones complicadas, ¿no? Sobre todo en las realidades de otros países, ¿no? En algunos sí han tenido aciertos y en algunos no. Y eso también hay que recordarlo, ¿no? La economía, la sociedad y la tecnología desarrollado de acuerdo también a las inversiones que se han ido dando en la educación, sobre todo me refiero a la tecnológica. En nuestro país no tenemos esa posibilidad, ya que ha habido limitantes, hablando de otros gobiernos, gobiernos ya pasados, que no le han dado la prioridad necesaria, ¿no? Nosotros tendríamos que haber estado ensamblando carros, celulares, ¿no? Como país, porque teníamos una de las universidades más antiguas de Latinoamérica en nuestro país. Sin embargo, no es así, ¿no? Nosotros solo compramos y dependemos tanto porque si nos cierran la posibilidad comercial, porque eso también puede haber, considerando que hay países hegemónicos como Estados Unidos que interfieren en muchos países como el nuestro, ¿no? Interfieren, no en forma negativa, pero sí tienen una influencia con sus organismos internacionales, ¿no? Y también hay algo importante aquí, las transformaciones políticas e ideológicas, la revolución liberal. Después del capitalismo se ha ido gestando el hecho de que nosotros adoptemos enfoques ya liberales. Por eso es que surge la revolución liberal, el neoliberalismo, ¿no? El liberalismo antes y después el neoliberalismo, cuando creemos que el Estado ya no puede generar servicios, ¿no? Que sean adecuados, ¿no? Hablar de neoliberalismo es darle prioridad a lo privado, pero también caemos en mucho riesgo cuando se pretenden privatizar, en este caso, servicios esenciales, ¿no? Y lo que ahora estamos viendo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, ¿no? han sufrido esperando una cita en salud? Y si no es en salud, en CIS, y soportando el maltrato porque la calidad de servicio de muchas de estas instituciones no han sido adecuadas. Por eso es que tenemos una desconfianza y el Estado y el ciudadano se han ido apartando más por la desconfianza que se ha ido generando, ¿no? Y eso hablando solo en las transformaciones que se han ido dando por las políticas aplicadas a los diferentes sectores. Y bueno, también hay algo que tenemos que tener en cuenta. En muchos países se ha ido dando el nacionalismo y en algunas realidades el totalitarismo, ¿no? Cada una de ellas, ustedes probablemente han llevado, yo el semestre pasado he enseñado cuarto, creo, eh, ¿qué era? Gestión y gobernabilidad. Ahí es donde se trabaja el tema de muchas de estas formas de gobierno, ¿no? Los liberales, los que están con, en este caso, sistemas totalitarios, ¿no? Para hacer diferencias, porque a veces solo queremos ver el ejemplo negativo de Cuba, el ejemplo negativo de Venezuela, ¿no? Pero no, hay casos que sí han tenido que someterse a esas reformas que han dado un resultado beneficioso, ¿no? Alemania, después de Hitler, ¿qué ha pasado, no? Cuando hablamos de Cuba, ¿no? ¿Por qué aún podemos decir que tienen buenos referentes en algunas áreas, ¿no? Así que eso también ustedes me imagino que ya saben diferenciar, ¿no? Porque eso sí se lleva en un curso específico. Y bueno, aquí también hay algo que debemos de reconocer y que es necesario considerarlo, ¿no? Las mutaciones del mapa político mundial, la mayoría de las guerras que se han ido dando, porque estos mapas hasta en nuestro país han sufrido cambios, ¿no? Y esos cambios han sido criticados, han sido dados en su momento por recuerdos, sí, pero sin embargo esa expansión, ¿no?
los recursos que cada país posee, también, ¿no? Y uno de ellos se ha evidenciado muy fuerte, ahí está Estados Unidos. Por los recursos que puede existir en Latinoamérica, es que también tienen injerencia a través de sus instancias internacionales, ¿no? Basta que haya algún tipo de situación muy compleja, países como Estados Unidos están rápidos para dar respuesta, ¿no? Y dar al menos en este caso una iniciativa para que ellos podrían tener, podría decirse, algún tipo de injerencia, ¿no? Económica, política. Así que eso también hay que reconocerlo. Cuando se habla de ciencia y cultura, hay que ver que estos escenarios han ido desarrollando espacios muy específicos, ¿no? Como les mencioné, la tecnología, parte de la tecnología se ha hecho gracias al avance de la ciencia, ¿no? Y también la cultura y las grandes civilizaciones han contribuido sobre todo a que estas mismas sociedades que ahora son catalogadas como desarrolladas tengan diferencias, ¿no? Y asuman también otros problemas que se están dando. Así que esto es la primera parte. A ver, quiero verla ahora, pero no he traído celular. A ver, voy a dejar de compartir. Faltan 10 minutos. Esto ya es la última parte, jóvenes. Este es el primer autor que vamos a ir abordando. Es Jeffrey Anderson, Jeffrey Alexander, mejor dicho, Alexander. Es parte de, podría decirse, de la sociología contemporánea, uno de los pensadores contemporáneos, muy arraigado a la sociología cultural. Sin embargo, este norteamericano nos ha aportado mucha, podría decirse, información a través de sus teorías en referencia al neofuncionalismo. Por eso es que la primera lectura que ustedes tienen para su control del día viernes es el tema de la estructura funcional, en este caso, de tal comparso, ¿no? Para entender un poco más el nuevo funcionalismo que se da en la sociedad, tenemos que recordar el funcionalismo ya propuesto por tal comparso. Así que esto es lo que el día jueves vamos a culminar, porque son 2 sesiones teóricas y una específicamente práctica. Esto lo terminamos para el día, para que así no se olviden mucho de lo que vamos a abordar, ¿no? Son 4 diapositivas que nos faltan para abordar el tema del funcionalismo en sí. Pero aunque ustedes deben recordarse, ¿no? El sistema ágil de Talcott Parsons es la que ha dado una explicación un tanto más completa de lo que ahora nosotros conocemos como análisis de las estructuras funcionales. Para la administración actual, todos son funcionales y nadie es indispensable. Eso significa de que todos somos personas que pueden ser reemplazadas en una organización. Y a eso quiere llegar tal comparso, ¿no? Con su funcionalismo. Si no hay funcionalidad de una parte del sistema, toda la estructura cae en riesgo. Y eso significa poner en riesgo una estructura, significa que se debe de cambiar, se debe de quitar, ¿no? Así que si yo les pregunto, a ver, ¿qué parte de su organismo no funciona? Y algunos entendidos en anatomía hacían mención al apéndice, ¿no? ¿Por qué el apéndice es como un órgano que no necesariamente es funcional? ¿No? Hablando de que esta teoría puede ser vinculada a la teoría de un organismo vivo, ¿no? A eso se refiere